Bienvenidos, en este video estudiaremos las reglas, las cuadrículas y las líneas guía. Veremos cómo activar y configurar las reglas, cómo utilizar y manipular las líneas guía, cómo activar los píxeles perfectos y otros elementos. Comenzamos. En el entorno de Illustrator tenemos elementos que nos ayudan a trabajar con los objetos, ya sea como referencia o bien para posicionarlos de manera exacta en las mesas de trabajo. El primero de esos elementos, por supuesto, son las reglas, que se activan con el menú Ver, Reglas, Mostrar reglas. Este menú cambia, se conmuta, cuando las reglas están visibles, a Ocultar reglas. Las reglas están graduadas en las unidades de medida que hayamos seleccionado para el documento. Una línea muy tenue en cada una de las reglas muestra la ubicación del cursor. Las reglas pueden mostrarse de manera global o bien estar asociadas a las mesas de trabajo. Es decir, si cambiamos a otra mesa de trabajo, las reglas se vuelven a reiniciar para indicar como punto de partida la esquina superior izquierda de la mesa de trabajo. Por tanto, ese punto será el punto cero de la regla. Esto podemos modificarlo otra vez en el menú Ver, Reglas, cambiar a reglas globales. Entonces, la primera mesa de trabajo a la izquierda tendrá el punto de origen. Si cambiamos a la segunda mesa, esas reglas no se actualizan. Voy a crear un objeto simplemente para decir que las reglas podríamos de todos modos personalizar su punto de origen. Ello se consigue haciendo clic en la intersección de ambas reglas y sin soltar el ratón arrastramos al punto deseado, en este caso para hacerlo coincidir con el rectángulo que acabo de dibujar. En ese punto, en el vértice izquierdo superior del rectángulo, tendríamos el punto de origen de las reglas. Para la regla horizontal, aquí estaría el 0, y para la regla vertical, aquí estaría el 0. Para devolver la regla a su punto de origen inicial, simplemente damos doble clic aquí. Ahora bien, decíamos que están graduadas en las unidades de medida que hayamos seleccionado para el documento, pero podemos modificarlo haciendo clic con el botón derecho del ratón sobre cualquiera de las reglas. Y podemos cambiar a otra unidad, por ejemplo a milímetros. Voy a devolverlo a píxeles. La presencia de las reglas son una condición para otro elemento que nos sirve para trabajar en nuestras mesas de trabajo, que son las guías. Cuando las reglas están presentes, podemos sacar una guía tomándola desde la regla correspondiente, por ejemplo para líneas guía verticales, desde la regla de la izquierda, y arrastrando hacia la mesa de trabajo. Y entonces tendremos una línea guía. Para una línea guía horizontal, entonces tendremos que ir a la regla superior, hacer clic y arrastrar hacia abajo. Las guías podemos modificarlas como algunos otros objetos, como veremos más adelante. Esto es, podemos desplazarlas o incluso con el panel de control podemos darles un ángulo de inclinación. También podemos eliminarlas pulsando la tecla suprimir. O bien ubicarlas en nuestra mesa de trabajo y para no modificarlas accidentalmente las podemos bloquear con el menú Ver, Guías, Bloquear guías. Y entonces no serán susceptibles de cambios. Hasta que usemos otra vez el menú Ver guías, desbloquear guías. Podemos tener guías a partir de otros objetos. Voy a eliminar estas. Voy a seleccionar este rectángulo y vamos a utilizar el menú Ver, Guías, Crear guías. El objeto ahora no es como tal, no es un rectángulo en sí,
sino son guías que podemos utilizar como referencia para otros objetos. Esto no tiene realmente mucho sentido si el objeto que vamos a convertir en guías es tan sencillo como un rectángulo, pero tiene mayor sentido si utilizamos un objeto un poco más complicado. Por ejemplo, este trazo que con el menú ver guías, crear guías, podríamos convertirlo en eso, en líneas guía que nos puede servir de referencia para, por ejemplo, practicar con alguna herramienta. Si hemos creado guías de esta manera y queremos devolverlas a su objeto original, utilizamos el menú ver, guías, soltar guías. Otro elemento muy útil para posicionar objetos, para crearlos, etc., son las cuadrículas. Usamos el menú ver y la opción mostrar cuadrícula. Esta cuadrícula no se imprime, por supuesto. Solo nos sirve como guía o patrón para colocar nuestros elementos. Una característica nueva que tiene Adobe Illustrator en esta versión es que podemos hacer que los objetos que dibujemos se ajusten exactamente a los píxeles. Esto se llama alinear la ilustración con una cuadrícula de píxeles, activando o desactivando este botón, el cual tiene un pequeño menú con opciones adicionales, en donde podemos activar o desactivar, ajustar al píxel mientras dibuja, o ajustar al píxel cuando movemos objetos, o bien ajustar al píxel cuando escalamos los objetos, es decir, cuando modificamos su tamaño. Aquí basta con activar o desactivar las opciones correspondientes. Así que cuando este botón está activo, al momento de dibujar cualquier objeto, este se ajusta al píxel inmediato que esté en el fondo de la pantalla, aunque esto no se vea. De cualquier manera, podemos tener este botón desactivado y utilizar el menú ver, ajustar a cuadrícula. Esto hará que cuando creemos cualquier objeto, estos se ajusten a la cuadrícula de fondo que tenemos precisamente como referencia. Finalmente, otro elemento muy interesante son las guías inteligentes. Estas aparecen conforme vamos dibujando para indicar puntos relevantes y para servir como referencia para la creación de otros objetos. Estas líneas inteligentes, de manera predeterminada, son de color magenta. Por ejemplo, aquí está indicando cuando el rectángulo tiene todos los lados iguales. En el caso de la elipse, cuando es un círculo. Si desplazo cualquiera de estos objetos, aparecen puntos de referencia respecto a los demás objetos para indicar intersecciones o cuando coincidimos con vértices o puntos cuadrante. Si quiero crear un rectángulo, por ejemplo, cuya parte superior coincida con el del rectángulo a la izquierda, entonces muevo el cursor hasta que aparece la guía inteligente. Después, aquí puedo moverlo hasta que coincida con el punto central del círculo inferior o bien con su cuadrante inferior. Como habíamos mencionado, en el menú Edición, Preferencias, Guías inteligentes, podemos configurar el comportamiento de estas guías, así como el color de las guías y la densidad o las medidas de la cuadrícula de fondo. Por ejemplo, modificando su color o activando o desactivando los puntos que las harán visibles o no. Estas y otras herramientas que veremos más adelante al momento de construir objetos nos permiten crear trazos con la precisión adecuada, por ejemplo, para dibujar un logo. Y con esto concluimos este video en donde hemos visto cómo usar las reglas, las cuadrículas y las líneas guía. Ya sabes que en la web de AulaClick tienes cursos de informática gratis. Suscríbete al canal de AulaClick y aprende con un clic. Si te ha gustado, no olvides darle like.